Vamos a ver algunas definiciones para tenerlas frescas. Por favor, audiovisual. La primera lámina. Ok. El significado central de los términos bíblicos y teológicos para misión es enviar. La misión es de Dios, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2:4. Ok. Misión es el término teológico más amplio. Este incluye todas las actividades salvíficas de la Trinidad y la Iglesia para la extensión de Dios. Misiones se refiere a la obra misionera mundial, aunque pudiera relacionarse por las organizaciones que toman el trabajo misionero. Misiología es la disciplina académica que estudia y describe el campo completo de la misión y las misiones desde la perspectiva bíblica, teológica e histórica. Misionero es aquel conocido como el mensajero, quien es enviado a divulgar el mensaje de salvación. Ok, oremos por el devocional del día de hoy. Señor, gracias por un nuevo domingo, Señor, donde todos podemos estar reunidos, Señor. Gracias por este tercer domingo, Señor, dedicado a las misiones. Gracias por mi familia, Señor, mi hermano y yo, que vamos a darle esta información, Señor, a nuestro hermano. Te pido que sea de bendición, Señor, para cada uno de ellos y para nosotros también, Señor, y que cada uno de ellos llegue sano y salvo a su casa. En nombre de Jesús, amén. Ahora le dejo con mi papá. Gracias, Daniel. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bueno, como bien saben, ya lo dijo Daniel, estamos en el tercer domingo del mes con el mensaje misionero. ¿Sí? Les quiero compartir este devocional, no sin antes refrescar un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Caminador? Ok, Génesis 1, del 1 al 31, 6 días de la creación. Estos 6 días Dios creó los cielos, la tierra, el día, la noche, los mares, los ríos, las plantas, los animales, creó al hombre y creó a la mujer. ¿Sí? Y el séptimo día descansó. Muy bien. El plan de Dios cuando Él crea al hombre es tener una comunión entre la carne, entre el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Esa comunión se pierde por la caída del hombre, lo vemos más adelante en el libro de Génesis. Pero en el Génesis 1:28 vemos que Adán y Eva tienen una tarea en específica. ¿Cuál es esa tarea? Fácil: reproducirse, multiplicarse, llenar la tierra y dominarla. Esa es la tarea que Dios les encomienda. ¿Sí? Luego vemos más adelante en Génesis 6, del 5 al 8, que Dios es el Señor y Salvador de Noé. En el mundo había tanta maldad luego de la caída del hombre que solo pensaban en hacer lo malo, y Dios al ver esto decide: oye, voy a arrasar con la humanidad. Están haciendo todo lo contrario por lo cual fueron diseñados. Pero existía un hombre de nombre Noé, que su comportamiento era tan bueno, su personalidad, todo daba lo que él hacía, daba tan buen testimonio, que Dios decide: bueno, voy a salvar a Noé. Pero no solo se salva a Noé, se salva a su esposa, se salvan sus hijos y sus nueras. Adicional a eso, todas las especies animales. ¿Verdad? El día que creó una barca y allí todos se van a salvar del diluvio que iba a cometer contra el mundo en ese momento. Luego pasamos a Génesis 11, del 1 al 9. Dios es el juez poderoso de Babel. Recuerdan que el hermano Eiler nos estuvo diciendo que aquí se reunieron este pueblo de Babel y empiezan a edificar una torre. ¿Cuál era su idea? Iban a llegar al cielo, iban a llegar a donde estaba Dios. Dios, al ver esto, pues decide dispersar esa intención que tenía la sociedad en ese momento y ha salido lo que se conoce como la confusión de las lenguas. Esto lleva como consecuencia pues que luego se van a formar distintas naciones con distintas escrituras y vocablos. Quinto, Génesis 12, 1 al 3. Dios escoge a través de un hombre
de nombre Abraham, una familia, su esposa Sarai y su sobrino Lot, y posterior una nación que va a ser conocida como Israel. ¿Cómo canalizar su amor por la humanidad? Muy bien, la siguiente lámina, por favor. Ok, Dios le da una tarea a Abraham, ¿sí? La tarea la vemos en Génesis 12:1, se los leo, versión NTV. Deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Le hace a su vez una promesa. Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten por desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham. Eso lo vimos el domingo del mes pasado con la hermana X, y de ahí sale nuestro lema de la comunidad de la gracia: bendecidos para bendecir. Muy bien, Dios le da esa tarea a Abraham, pero ¿cómo va a ser esto posible? Vemos la siguiente. Ok, Abraham es escogido y a través de él serán benditas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a ser esto posible? Génesis 15:1 le dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré, seré tu escudo, aparece en otras versiones, seré tu protector, tu benefactor, tu proveedor. ¿Sí? Le está dando una confianza. Y tu recompensa, en otras versiones aparece como galardón, será grande. ¿Sí? Únicamente debes hacer lo siguiente. En Génesis 17:1-2 se le presenta Dios a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Ojo a esta característica: servirme con fidelidad y llevar una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incortable. Para este momento Abraham no tenía hijos. Wow, ¿cómo iba a ser posible esto si no tenía hijos, siendo ya mayores? Génesis 17:4-5. Este es mi pacto contigo: te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Hay otras versiones en las cuales aparece como muchedumbre de gente. ¿Sí? Vemos que él, los que han leído el libro de Génesis, ven que él tiene un hijo. Ya lo vamos a ver si quieren poner la boca siguiente. Vamos a ver, él tiene un hijo con la esclava, del nombre Ismael, de su hijo Isaac, con su esposa Sara, y luego se casa con otra señora de nombre Setura y tiene 6 hijos, si no me equivoco. Sí, 6 hijos. Muy bien, vemos aquí que Isaac es el que va a llevar la promesa el heredero de la promesa de Dios con Abraham. Isaac tiene 2 hijos: Esaú, padre de los edomitas, y Jacob, que viene a ser el padre de Israel. Luego de Jacob vemos su descendencia, que tiene 12 hijos. De ahí se desprenden las 12 tribus de Israel. Muy bien, hasta ahora, ¿cómo es posible que Dios va a hacer a través de esta familia que todas las naciones sean benditas? ¿Cómo Él lo iba a hacer? Porque hasta ahora lo que hemos visto es puro hijos y nietos de Abraham. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Ok, el plan de Dios es hacer de Israel un modelo a las demás naciones. Eso lo encontramos en Deuteronomio 4:5-6. Dice así: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo enseñó el Señor mi Dios, para que lo obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Aquí vemos que en esa tarea que va a tener el pueblo de Israel, toda su descendencia, todas las familias generadas a través de la descendencia de Abraham,
tienen una tarea encomendada, es servir de testimonio al resto de las naciones que existe un solo Dios, ¿sí? Que es el Dios, el Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tienen que demostrarle al mundo que el Dios es poder, que nuestro Dios es poderoso, como se manifestó de distintas maneras a lo largo del libro de Génesis y en Éxodo y en todas estas. Pero debemos cumplir algo, ser obedientes, honrarlo, glorificarlo y adorarlo solamente y únicamente a Él. Esa era la tarea encomendada y es la tarea que nosotros debemos seguir multiplicando. Ese mensaje llevárselo a otros, ¿sí? Como lo dije al inicio, lo comentó Daniel, la palabra misión es llevar ese mensaje de salvación al resto del mundo, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo del Señor que me permite estar acá compartiendo con mis hermanos, Señor, llevándoles este mensaje. Gracias, Padre, por todo este tiempo que podemos estar aquí reunidos en nuestro templo, en nuestra sede, Señor. Gracias por este recinto donde podemos instruirnos y acercarnos cada día más a la verdad, a tu verdad, Señor, plasmada en la palabra. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quería invitarles a buscar en sus Biblias, Hechos capítulo 2. No es volver a predicar sobre lo que el hermano William ya predicó, excelente mensaje. El asunto es que Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 básicamente separa de alguna manera como la historia. No sé si me explico bien. Cuando digo separa la historia es porque Hechos 1 es como si estuviese en el Antiguo Testamento la historia para los hebreos, ¿sí? Y Hechos capítulo 2 es como si usted estuviese iniciando el Nuevo Testamento, la historia y el trato de Dios con la iglesia. De alguna manera, Dios ha dispuesto que la iglesia pueda entender el trato que hubo en el capítulo 1 y ahora podamos nosotros entender también el trato que hubo en el capítulo 2. Como introducción, quería decirles parte de las diferencias que hay aquí. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? De Hechos. Y en el capítulo 2 la vemos nacer. En el capítulo 1 los discípulos se quedan esperando la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo viene. En el 1 esperan los creyentes, mejor dicho, en el capítulo 1 los creyentes son retenidos. En el 2 son enviados. Ustedes escucharon que yo quería salir de su quédense aquí, no se vayan todavía hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces en el capítulo 2 ellos son enviados. En el capítulo 1 los discípulos fueron equipados. En el capítulo 2 los discípulos son capacitados. En el capítulo 1 se les promete poder. En el capítulo 2 reciben el poder que se les había prometido. Y así sucesivamente. Hay cosas que están en el capítulo 1 que se les ofrecen, que se ven, que van a venir, y en el capítulo 2 empiezan entonces a manifestarse esas cosas sobre ellos. Sin embargo, este capítulo 2, para algunos estudiosos, ellos lo consideran uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque habla del nacimiento de la iglesia y habla de lo que Dios empieza a hacer y cómo Dios empieza a tratar con el pueblo gentil para que todos vengan al conocimiento de Cristo. Una pizza bien sabrosa, qué bueno. Ahora, básicamente este capítulo también es importante porque tenemos una fiesta, una de las fiestas importantes que celebraban los judíos. Y podemos ver aquí en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos. Ahora hablemos un poquito acerca de Pentecostés. Entendamos algo. Todo judío piadoso tenía la responsabilidad de asistir por lo menos 3 veces al año, asistir 3 veces durante el año a Jerusalén. Una de esas 3 veces era Pentecostés. Otra de esas 3 veces era cuando se ofrecía el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es lo que hoy se conoce como el Pesaj, ¿sí? Cuando los judíos retornan a Jerusalén para hacer ciertas fiestas
y conmemorar lo que aquí sucedió, lo que conocemos como la Pascua. Por ejemplo, Jesús muere un día. ¿Recuerdan qué día murió Jesús? Viernes, ¿verdad? Ese día se celebraba el día de la Pascua, o se conmemoraba el día de la Pascua. ¿Qué hacían los judíos el día de la Pascua? Ellos estaban en una consagración total durante varios días al Señor, y ese día ellos ofrecían un cordero. Ese cordero se ofrecía como remisión por todos los pecados, y ese cordero se ofrecía exactamente a las 3 de la tarde, ¿sí? Hora novena en tal caso. El día que Jesús muere era un día de Pascua, era un día viernes, exactamente a las 3 de la tarde, dice la Escritura, que expiró y murió. Justo a la hora en que muere el Cordero Pascual, también muere Jesús en un día de la Pascua. Los judíos acostumbraban a hacer esto una vez por año. Era costumbre que una vez por año se hiciese ese ofrecimiento del Cordero Pascual. La otra fiesta que ellos conmemoraban una vez por año era la fiesta de los tabernáculos. Se llamaba en el Antiguo Testamento, y se les había dicho a los judíos que ellos debían ese día morar en tiendas para recordar cuando vagaron por el desierto durante 40 años, cuando estuvieron allí. Entonces ellos justamente el viernes pasado, o el viernes de la semana pasada, ellos estaban cerrando su fiesta de los tabernáculos, o lo que hoy en día se conoce como la fiesta del Sukkot. Hoy ellos le llaman la fiesta del Sukkot. ¿Qué hacían ellos el viernes pasado y durante 8 días estuvieron haciendo la semana pasada? Ellos en sus apartamentos hacen una especie de tienda de campaña, una chocita, algo muy sencillo, y lo hacen, si viven en un edificio, lo hacen en el balcón de su edificio. Todos sacan una tiendita de campaña y lo hacen allí. Se disponen de algunas zonas para que otros judíos puedan ir, los que no tienen dónde, algunas calles, parques y sitios así, se disponen para que todos los judíos armen una tienda de campaña y moren durante todos esos días, duerman en ese lugar. Otros lo hacen en sus casas, en sus terrenos, en donde sea. Lo cierto es que todos los judíos practicantes siguen esta costumbre de hacer el Sukkot. Simplemente salen, imagínense usted, Montalbán, calles que se cierren para que todos los venezolanos coloquen una tiendita de campaña y pasen cierta cantidad de noches allí para cumplir el ritual hebreo. Justo el día sábado ellos estaban cerrando, o mejor dicho, el viernes cerraron con la fiesta de los tabernáculos, y para el sábado estaban disponiéndose para iniciar su día de reposo y así terminar de cumplir lo que era el parámetro. Por esa es una de las razones que ellos fueron agarrados, digamos, un poco descuidados cuando fueron invadidos la semana pasada por los terroristas, porque ellos estaban celebrando su Sukkot y luego iniciaban el día sábado. Si usted leyó noticias y vio algunas imágenes, pudo darse cuenta que algunos sitios donde los terroristas entraron habían las mesas preparadas, todo estaba preparado para iniciar ese día la fiesta, o mejor dicho, para hacer ese día su día de reposo para todas sus actividades. Y en esas casas donde ellos entraron es donde hubo la mayor cantidad de muertos. Entonces no se refiere que estaban dormidos, sino que estaban celebrando una fiesta muy importante para ellos. La tercera fiesta a la que todo judío que vivía en un radio de 30 kilómetros de Jerusalén debía asistir era la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿qué es realmente Pentecostés o qué es Pentecostal? ¿Sí? De alguna manera. Pero Pentecostés tiene que ver con Pentas, 50. Ellos acostumbraban, de acuerdo a los, digamos, mandamientos que Dios le había dado para ellos como nación, ellos debían apartar 50 días para estar de alguna manera consagrados al Señor. Esos 50 días iniciaban justo el día en que terminaba la Pascua, el día viernes. Murió Jesús un día viernes a las 3 de la tarde, hora en que muere el Cordero, y luego de eso venían los preparativos para el día de reposo, día sábado. El día sábado ellos lo pasaban consagrados, todo lo que era el ritual acerca de la costumbre hebrea para el Señor. El día domingo, como ellos le llamaban primer día de la semana, precisamente resucita el Señor.
Y el día domingo se inicia una fiesta llamada la fiesta de las primicias, o inicia el Pentecostés. ¿Qué se hacía durante esos 50 días? Ese primer día de la semana, el día domingo, resurrección del Señor Jesús, y Pablo lo llama en 1 Corintios, primicias de lo que primero es hecho, hablando de Jesucristo que resucitó, un día de las primicias. Ese primer día todo agricultor debía ir a su, no sé si llamarle hacienda, finca, hato, a su sitio donde él sembraba sus cositas, y debía en ciertos puntos agarrar lo que hubiese de cosecha. En ese momento se tenía que llevar, era de la cebada, era la época en que iniciaba la cosecha de la cebada. Él iba quizás a una esquina de donde tenía su huerto, iba al medio, iba a otra esquina e iba agarrando frutos de allí. Los veía en qué condiciones estaban los frutos y podía determinar si la cosecha iba a ser buena, como lo que se hace en harinas, o si la cosecha no iba a ser buena. Luego que él tenía esas primicias, él las llevaba al sacerdote y le decía: aquí están las primicias de mi cosecha. El sacerdote las tomaba y hacía una ofrenda mecida. Cuando se dice mecida es porque hacía una especie de baile con la ofrenda y la presentaba al Señor. Así se había dicho, o así se había exigido desde el Antiguo Testamento que se hiciese. El día de las primicias, o el Pentateuco, daba inicio a lo que iba a ser la temporada de la cosecha. 50 días de preocupación para los agricultores y también de oración para todos. ¿Para qué? Para tener una buena cosecha y de esa manera poderse sostener durante el resto del año que viniera de allí en adelante. Se le llama 50 también, o en el Antiguo Testamento se le llamaba las fiestas de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Bueno, porque Dios había determinado, y si ustedes ven en todo el Antiguo Testamento, siempre todo tiene que ver con 7. 7, 7. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, allá ven que hay 7 trompetas, 7 copas de la ira y 7 casi de todo. Van en pareja, todo lo que tiene que ver con 7. Pero en este caso se le llamaba la fiesta de las semanas porque eran 7 semanas de 7 días que ellos iban a guardar para el Señor, esperando la fiesta de las cosechas, o que se diera esto. Este primer día de Pentecostés, o mejor dicho, el día en que los discípulos estaban reunidos, en el versículo 1, era ya el día número 50, cuando se daba gracias al Señor por todo lo que había sido la bendición de Él durante todos esos 50 días. En los 2 primeros días, el primer día se llevaba solamente muestras de cebada al sacerdote para ofrecerlas allí. Luego los demás días eran de oración, y el último día se llevaban 2 panes horneados y sin levadura, que era precisamente este día cuando cada judío se presentaba delante del Señor con 2 panes horneados, obviamente de trigo. Ya la cosecha no era de cebada, no era de grano, sino de trigo. Ya había salido la cosecha, estaba todo preparado y se ofrecían 2 panes al Señor, justo ese día. Jesús está con sus discípulos después del día de las primicias, del día de resurrección, permanece con ellos durante ¿cuántos días? 40 días, apareciéndoseles, según vimos las semanas pasadas, en el libro de Hechos, apareciéndoseles a los discípulos y hablando con ellos, y les dice: no se vayan de Jerusalén, permanezcan acá hasta que reciban al Espíritu Santo de Dios. Justo 10 días después de que Jesús se marcha y que sube y es ascendido al cielo, se celebra el Pentateuco, y es cuando ellos reciben entonces la promesa dada por Jesús, que era el día de Pentecostés. Estamos entonces claros con lo que es Pentecostés, ¿verdad que sí? Ya entendimos las fiestas y todo lo que tiene que ver con Pentecostés, y entendemos también un poco acerca de las primicias. Todo lo del Antiguo Testamento estaba alumbrando hacia algo, hacia el Nuevo Testamento, y apuntaba hacia Cristo, el pan de vida. Las primicias en las que Cristo resucita, el día de primicias, es básicamente porque Cristo era ahora nuestras primicias, o es nuestras primicias, y usted pasa a formar parte de esas primicias del Señor, cada uno de nosotros. Se cierra en el capítulo 1 parte de, digamos, un poco de lo que eran las costumbres judías
y se inicia en el capítulo 2 ahora con la segunda fiesta más importante del año, que era la fiesta de Pentecostés. Y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, todos compartían una misma cosa, ninguno estaba pensando en algo distinto, nadie estaba pensando en irse porque había dejado los granos allá cocinándose, o porque tenía que llegar a cargar agua, o por lo que fuera, tengo un compromiso, me está esperando tal persona, o lo que sea. Todos estaban ese día reunidos, orando al Señor y dando gracias por las cosechas, porque había llegado un buen momento. Las cosechas, y por eso se exigía que ellos presentaran la primicia, dependían enteramente del buen trabajo que ellos hicieran y también completamente de cómo Dios iba a obrar en ese momento para bendecir a ellos. Si había mucho viento, la cosecha se perdía. Si llovía mucho, la cosecha se perdía. Si no llovía, la cosecha se podía perder. Si le caía plaga, también la cosecha se perdía. Entonces es por eso que se le llamaba a esos 50 días de aflicción y de preocupación y de constante oración, para que todo pudiese darse sin problema. Justo ese día de Pentecostés estaban ellos entonces orando y agradeciendo al Señor por todo lo que Dios había hecho con ellos durante esos días, recordando también en esos 50 días que justo después de que ellos parten de Egipto, 50 días después ellos reciben la ley por mano de Moisés dictada desde el monte Sinaí. Cuando ellos veían la montaña y todo eso, y bajó Moisés, aquí están las tablas de la ley. Ellos conmemoraban también el hecho de que Dios les había dado leyes a ellos y estatutos justo 50 días después de haber salido de Egipto. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, ¿sí?, como de un viento recio que soplaba. No dice que era un viento recio, sino un estruendo, algo así como un viento recio. No sé, podemos imaginarnos quizás un huracán, podemos imaginarnos quizás en ese momento estaba sucediendo algo climático que estaba cambiando la situación, pero era el sonido, como, más no era lo que realmente es un viento recio. Nosotros generalmente cuando vemos en el Nuevo Testamento, y también vamos al Antiguo Testamento, vemos que el viento se relaciona constantemente con el Espíritu Santo, ¿sí? Ezequiel capítulo 37, versos 9 y 10, dice que sopló viento, que vino viento desde los 4 vientos, dice así, y que los cuerpos que estaban allí fueron resucitados. Elías, cuando estaba huyendo de una mujer que lo quería matar, que lo había mandado matar y lo iba a hacer ella, Elías también sintió un viento, un estruendo, un ruido, y después vino un silbido apacible. Y en ese silbido apacible, allí estaba lo que él estaba necesitando o esperando. En tal caso, era la voz de Dios. Cuando vemos hablar o cuando leemos en la Escritura que se habla de viento, entonces podemos imaginarnos que básicamente está apuntando hacia el Espíritu Santo. Y dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No puedo imaginarme en medio de este calor que soplara una brisa sabrosa, apacible, a que soplara de repente un viento frío que viniera desde el norte. Esos vientos decembrinos que soplan desde el norte hacia acá y que traen esa frescura. En ese momento ellos lo que sintieron quizás fue viendo qué está sucediendo. ¿Saben? A los judíos no se les convencía solamente con decirles cosas. Y es por eso que ustedes en todo el Antiguo Testamento ustedes pueden ir notando que Dios no solo les hablaba, sino que les mostraba, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, dice Pablo que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. ¿A qué está apuntando Pablo? A que un judío no era convencible si antes no había una señal. Usted no debe ser guiado por señales. Jesús me enseñó de que no son las señales las que deben guiar a los cristianos, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Los judíos no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy en día presente. Y es por eso que ellos tenían que ser guiados a través de señales. ¿Cuáles señales? Cuando Dios le dijo a Moisés, primero cuando lo llamó, ¿qué le mostró? Una zarza que ardía. Moisés se convenció. Sí, vi esto. Luego le dijo, ve a Egipto.
Y Dios me dice, tú tranquilo, habla lo que yo te voy a decir que hables. ¿Qué se veía después de cada cosa que Dios decía? Señales. ¿Qué señales? Ranas, moscas, una vara que se convertía en serpiente, un río que se convertía en sangre. ¿Qué otra cosa recuerdan ustedes que veían? ¿Ah? Ajá, piojos. Muy bien, están al día con la Biblia, excelente. Entonces, ¿qué veían ellos? Señales. El día que Dios le dijo a Moisés, hoy daré las leyes, dile al pueblo que se santifiquen, 3 días, ninguno va a tocar a su mujer, va, todos alejados de su mujer, nada que ver con ellas durante 3 días. Dile al pueblo que se acerque al monte, pero que no lo toque, que se mantengan a distancia, ningún animal debe entrar. ¿Por qué? Porque va a caer mi ira sobre aquel que desobedezca. ¿Qué vino después? Dice que humo, fuego se veía, había un estruendo. ¿Qué decían los judíos? Sí, allí está Dios, mire todo lo que está sucediendo. Si hubiese que haberle predicado a los judíos ayer acerca de muchas cosas, hubiese sido un buen momento. ¿Por qué? Ayer había un eclipse de sol, ¿sí o no? Un aro, ¿no? Un anillo de fuego. Entonces se le hubiese mostrado la Biblia y dice, mira, señales en el cielo, ¿estás viendo las señales? Y el judío hubiese dicho, sí, la estoy viendo, claro, es verdad lo que me estás diciendo. A un judío no se le convencía solo por decirle. Al único que Dios convenció con decirle, ni siquiera era judío, era de Aram, era Abraham, a quien creyó a Dios sin haber visto nada, sino solamente le siguió, como dice Leo, siguiendo al invisible. A él sí le pudo Dios convencerse y mostrarle señales, pero a los judíos no. ¿Qué necesitaban los discípulos para entender que estaba viniendo el Espíritu Santo? Entonces, en ese momento, señales. ¿Qué le pedían los judíos a Jesús? Recuerda, muéstranos señal. Si eres el Hijo de Dios, muéstranos señal. Es decir, lo que tú dices no me convence. Tiene que haber algo detrás de ti que pueda convencerte. Por eso Pablo dice que los judíos buscan señal. La iglesia no busca señales. Hay personas que a veces piensan, bueno, cuando Cristo venga va a haber terremotos, va a haber esto, van a haber... No, señales. ¿Para quién? Para los judíos. Mateo 24, Mateo 25, señales para los judíos. La iglesia no está esperando terremotos, ni sismos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Los judíos recibían el Espíritu Santo, supongamos que hay una manera que iba y venía, algo así como intermitente. Ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas, y es por eso que ustedes veían que Sansón repentinamente tenía fuerza y no tenía fuerza, porque era cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Y en este versículo 2 dice que hubo señales. Los discípulos vieron señales. ¿Qué hubo? Estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿sí? Y que dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No sé si era una especie de remolino que había dentro de la casa, no dice que afuera, no dice qué casa era, no sabemos si era la casa de Dios, en el caso del templo, tampoco sabemos si era la casa donde se había reunido para celebrar la Pascua con el Señor, sino que toda la casa fue llena con este viento que estaba llegando en ese momento donde ellos estaban sentados. El versículo 3 dice, y aparecieron lenguas. ¿Qué son lenguas? Señales, ¿sí o no? Señales. Lenguas repartidas como de fuego. Generalmente, el fuego también está relacionado con Dios. Fuego purificador. En Sinaí humeaba. Fuego en el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo de Dios en fuego. El fuego se relacionaba también con señales, lo que ellos querían. Es decir, era difícil para quienes estaban allí reunidos en ese momento, que eran 120 personas, nos dice las Escrituras, no poder entender que es Dios quien está orando. ¿Por qué? Porque estamos viendo las señales. Recuerden que hasta ese momento ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y es por eso que usted ve desde el Nuevo Testamento para adelante, ya usted deja de ver señales, ¿cierto? Algunas partes más se repiten señales,
la curación de un hombre, recibieron al Espíritu, pero después de Hechos ya usted no ve más señales. ¿Qué tipo de señales? Bueno, Pablo se paró a predicar y para que fueran convencidos le pidió un árbol que se moviera y el árbol se movió y la gente creyó. No, ya después de Hechos usted no haya más señales. Y dicen que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es decir, no era fuego, sino era como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de quienes estaban allí estaban recibiendo lenguas. Y no voy a profundizar mucho en esto porque viene el versículo más adelante donde se va a profundizar. Sin embargo, esas lenguas que ellos estaban viendo en ese momento les permitían poder comunicarse con otras personas que estaban allí. Ahora, ¿por qué habían otras personas y por qué habían venido personas de otras nacionalidades, las cuales veremos más adelante? Era porque se celebraba una fiesta muy importante. ¿Recuerdan que lo dijimos? Pentecostés. Todas las personas que vivieran en un radio de 30 kilómetros estaban obligados, todos los judíos, obligados a asistir a la fiesta de Pentecostés. Pero no solamente venían los que estaban en un radio de 30 kilómetros, venían de otras ciudades, porque era una fiesta muy importante. Y ellos pudieron entender o tenían la capacidad a través de las lenguas o idiomas, en tal caso, que habían recibido, de poder comunicarse con otras personas. Y esos son entonces señales, ¿sí o no? Son señales que les permitieron a ellos entender, sí, es Dios, es el Espíritu Santo. Es lo que Jesús nos dijo 10 días atrás, cuando nos dijo que recibiríamos al Espíritu Santo. Entonces es esto, estamos recibiendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que sí? Porque estamos viendo señales. ¿La iglesia debería seguir señales? No, ¿verdad? La iglesia no es guiada a ver, a sentir. Como hay personas que a veces dicen, mira, yo estoy sintiendo dentro de mí como algo y eso me está llevando a esto. Bueno, la iglesia no es llamada a sentir, sino que la iglesia es llamada a ser guiada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Luego el versículo 4 nos dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La mayoría de iglesias cristianas se quedan solamente hasta el versículo 3, ¿sí? Ven la importancia de Hechos capítulo 2 hasta el versículo 3. Entonces ustedes tienen que recibir nuevos idiomas, nuevas lenguas. Pónganse en pie, levanten las manos, pídanlo, porque esto ustedes deben pedirlo, pero la escritura acá no dice que deben pedirlo. Ni Jesús tampoco instruyó a los discípulos en el capítulo 1 a pedirlo. Sencillamente les dijo, quédense, esperen. Y aquí llegó, sin ellos hacer esfuerzos, sin empezar a repetir o a balbucear algunas frases, sin hacer ayunos, sin hacer vigilias, sin tener que dar ofrendas ni pagar sumas de dinero a nadie. Sencillamente el Espíritu Santo de Dios vino y fueron bautizados. ¿Qué era el creyente hoy en día? A veces se ha impuesto sobre un grupo de personas el hecho de que si no ha sido bautizado, entonces va a ser difícil que reciba la salvación. Y la manera de entender que fuiste bautizado es que puedas hablar en lenguas. Es lo que comúnmente se ve en algunas iglesias, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña de que ustedes hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Pablo, hablando en 1 Corintios, pregunta y dice, recibimos al Espíritu Santo de Dios el día en que creímos en Él, y eso lo vimos 15 días atrás. Es decir, cuando la persona acepta el regalo de salvación, cuando usted dice, decido aceptar a Cristo en mi corazón como único, como suficiente salvador de mi alma, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando leemos frases como llenura del Espíritu Santo, es distinto al bautismo del Espíritu Santo. Cuando vemos, por ejemplo, que dice ser llenos, no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Cada creyente recibe o es bautizado en Cristo en el momento en que recibe el regalo de la salvación. Y no debe hacer ningún pago ni ningún esfuerzo por recibir al Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, quizás de alguna manera, o por desconocimiento, por falta de leer la Biblia,
A veces hemos caído en ciertas situaciones de enseñar cosas que no están en la Biblia. Entonces usted y cada uno de nosotros hemos sido bautizados en Cristo. En el momento en que recibimos el regalo de la salvación, recibimos con ella también el bautismo del Espíritu Santo. Y es aquí donde la mayoría de personas o de iglesias se quedan, en que debes ser bautizado para poder alcanzar el regalo de la salvación. Pero olvidamos lo que nos dice el versículo 4, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Realmente la importancia, después de la fecha o del día de la celebración del Pentecostés que acabamos de leer, la mayor importancia en estos 4 versículos es en que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? A donde vamos acá en la importancia que tenemos hoy en día es a la llenura del Espíritu Santo, donde se presenta en la Biblia con muchos sinónimos, pero al fin y al cabo todo apunta hacia la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice Pablo: ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, allí es donde usted empieza a permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie su vida. Y no tiene que ver solamente con el hablar en otros idiomas o en lengua como se le conoce hoy en día. Que dice, si hablas en lengua eres una persona muy llena del Espíritu Santo. Mire, cualquiera puede hablar en otras lenguas, ¿sí? Cualquiera puede hablar otras lenguas, pero no cualquiera está lleno del Espíritu Santo. Y no es porque el Espíritu Santo no quiera llenarlo, sino porque sencillamente cada uno de nosotros no decide morir al yo para dejar que el Espíritu Santo viva en mí. ¿Qué es morir al yo para poder recibir el Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo? Es frenar tus pasiones y deseos, ¿sí? Es controlar ese mal genio que usted maneja, ¿sí? No es mal carácter, porque la gente dice, no, él es de mal carácter, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades. Mal carácter no es fortaleza, ¿sí? Como a veces las personas lo presentan. Mal carácter es sencillamente una debilidad, eso es mal carácter. Un hombre de buen carácter, no tiene un buen carácter, es un hombre que definitivamente mantiene las condiciones necesarias como para decir que estoy lleno del Espíritu Santo. Una persona con mal carácter es una persona totalmente débil, no permite que el Espíritu Santo controle su vida. Quiero guiarles brevemente a Gálatas capítulo 4, donde podemos ver un poco de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Debería quizás, dicen ustedes, entrar más en los versículos, pero si ahondo más en estos versículos, estoy quitando la oportunidad de hablar más en la próxima predicación. Parte de la próxima predicación tiene que ver con el hablar en lenguas y las señales del Espíritu Santo que se hicieron en cada uno de ellos. ¿Lo tenemos aquí? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vean lo que es una persona de mal carácter. Versículo 16. En el versículo 16 Pablo está dando a ellos una especie de orden, ¿sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los que tenían aquellas personas que no son llenas del Espíritu, y aquellas personas a quienes sus esposas les dicen, él es de mal carácter, o a quienes las mamás les dicen, él es de mal carácter. Verso 17, porque el deseo del que tiene mal carácter es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿cierto? Y manifiestas son las obras de aquel que tiene mal carácter, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron lo que es un hombre de mal carácter o de carácter débil? Una persona que no está llena del Espíritu, entonces practica todo este tipo de cosas. ¿Están ustedes llenos del Espíritu? ¿O aún hay en su vida
problemitas como celos, como chismes, ¿sí? Borracheras, envidias, ¿sí? Homicidios que usted no lleva a la práctica sencillamente porque saben que va a ir detenido, pero que en su mente usted comete esos homicidios, ¿sí o no? Orgías, hombres y mujeres, pensamientos que vienen a tu cabeza, que empiezan a volar y que tú les permites hacer sentido allí en tu cabeza y empiezas a manejar toda esa serie de situaciones allí. Idolatrías, idolatras tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la olla de presión, la licuadora, que idolatras, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con las obras de la carne. Ahora, vean lo que es el versículo 4, donde dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y es a lo que Pablo se refiere en Efesios capítulo 5, verso 18, ser llenos del Espíritu. Luego dice, más, verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí o no? No es decir, ay, no, yo amo. No, ¿saben? Cualquiera ama. Todo el mundo dice que ama, ¿o no? Todos decimos, no, yo lo amo, yo la amo, el niño, yo lo amo. Es mostrar, es manifestar. ¿Cuántos aman a Memphis y a Jocabet? Bueno, los que los aman se manifiestan contribuyendo para su ministerio. ¿Cuántos aman las misiones? Los que dicen, yo amo las misiones, se colocan una mano en el bolsillo o en la cartera, ¿sí? Y aportan para las misiones. Los que dicen, yo amo al Señor, ellos viven una vida conforme al Señor le agrada. ¿Sabe qué me diga ahora? No sé cómo vamos ahora. Tengo 10 para las 12. Me hacen una señita porque el hermano William vivió conmigo pasado, por favor. Pero fíjense ustedes, si usted ama, no es solamente decirlo. A veces decimos, ay Señor, dame amor para hacer esto. Bueno, eso es una oración mal hecha. ¿Saben por qué está mal hecha? Porque ya el Señor derramó de su amor en sus corazones, lo dice la Escritura, ¿sí o no? Si ya Él lo derramó, ya no tienes por qué pedir. Tienes o debes poner en práctica ese amor. El otro, gozo. Gozo no es burlarse, gozo no es hacer chistes, ¿verdad? Picantes, ni pretender que eres gozoso porque siempre te estás riendo. El gozo es entender que en las situaciones más duras y difíciles por las que puedas estar pasando, Dios sigue estando contigo y eso te ayuda a sobreponerte por encima de la situación tan difícil que estés pasando. Paz. ¿Saben qué le dijo Jesús a los discípulos el día que se presentó y estaban todos asustados y temerosos y perdidos? Paz. ¿Saben? Habían unos días atrás atrapado a su Señor, lo habían golpeado, lo habían matado, y ellos decían, vienen por nosotros, vienen por nosotros. No tenían paz. Y que en un momento de tanta tribulación, hermana Mérida, le digan paz. Eso hizo Jesús con ellos. Paz. Paz que se sobrepone a cualquier tipo de turbulencia o situación difícil. Es tener la paz de Dios. Paz. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Es esa paz que se sobrepone a cualquier tipo de situación difícil. Ser llenos del Espíritu. Paciencia. La paciencia no es estar sin hacer nada, inactivo. No, yo estoy aquí, van a ser las 12, yo no sé cómo vamos a hacer para comer. No, vaya preparando el almuerzo, por eso que está preparando comida allá abajo para que usted apoye la construcción de lo que nos falta acá. Sí, pero paz no es una forma una manera silente de estar aquí sin hacer nada. No tenemos dinero, tenemos paz. No, sea diligente, gracias. Paciencia. En medio de las pruebas de las situaciones, saber que Dios está en control de todo y que Él no va a permitir nada que tú no puedas soportar. Benignidad. Mostrar un amor que se sobrepone a cualquier tipo de situaciones. Ustedes se enteraron durante esta semana, 40 niños aparecieron degollados, niños judíos, bebés,
que no tienen ni la menor idea de lo que estaba pasando, ni siquiera sabían que era una fiesta ni nada. Ellos lo que pensaban eran tres cosas: comer, hacer sus necesidades y dormir. No les preocupaba más nada esos bebés y fueron decapitados simplemente por tener una raza o pertenecer a una nación. Por ello fueron decapitados. Bondad, muestra usted la bondad ante otras personas. No es bondad de regalar un pedacito de pan, es una bondad que se sobrepone a eso. Fe, mansedumbre, cuando alguien te dice cualquier cantidad de cosas y tú soportas y tienes tranquilidad. Templanza, cuando tienes que ser duro y también ceder, algo así como cuando tienes que atar la cuerda y también dejar que el otro la lleve un poquito. Templanza. Luego, contra tales cosas no hay ley. Pablo estaba enseñando que si vives conforme a la carne vas a morir, pero que si vives conforme al Espíritu, el ser llenado o lleno del Espíritu, vivirás y tendrás una vida productiva. El enfoque no está en el hablar en lenguas del capítulo 3 de Hechos, del capítulo 2 de Hechos, versículo 3. El enfoque está en ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes permiten que el Espíritu Santo llene sus vidas? ¿Cuántos mienten? Durante esta semana, ¿cuántos mintieron? Y usted se pregunta, ¿está el Espíritu Santo de Dios llenando mi vida cuando hago esto? Cuando maltrato, cuando digo malas palabras, cuando tengo malos pensamientos que acaricio. ¿Sabe? Los malos pensamientos vienen. Y eso es el problema. El problema es cuando usted los acaricia. ¿Sabe lo que es acariciarlo, no? Sentarse y pasarle la mano a los malos pensamientos. Allí es donde está el problema. Cuando usted dice, esa hermana le caigo mal, yo sé que le caigo mal. ¿Por qué? Porque no me vio. Me di cuenta que no me miró. Entonces le caigo mal. No. Esos son malos pensamientos que están teniendo aquí. Y empiezas a acariciarlo y a verlo como algo atractivo. Básicamente, el enfoque de Hechos, capítulo 2, versículo 4, está en que todos los discípulos fueron llenos y esa llenura les permitió perder el miedo para salir y hablar a otros acerca del regalo de salvación que era en Cristo Jesús. El mandato para cada uno de nosotros es hacer llenos del Espíritu Santo, de todo aquello a lo que nos agrada y de negarse a usted mismo, a sus placeres y a aquellas cosas con las que usted cree que se siente bien. Yo me siento bien con esto, pero eso con lo que crees que te sientes bien, ¿agrada a Dios? ¿Muestra el fruto del Espíritu Santo de Dios, que al final de cuentas viene a ser la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Cuando actúas de una mala manera, ¿eso muestra al mundo que está lleno del Espíritu Santo? Yo creo que no. Voy a dejar la prédica hasta acá para poder continuar la próxima semana. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú de alguna manera, Señor, viniste a hablar durante todo el Antiguo Testamento, Señor, y apuntando hacia Hechos capítulo 2, Señor, donde se cumple mucho de lo prometido, Señor, especialmente con las primicias en Cristo, Señor, cuando el Espíritu Santo viene sobre todos ellos, cuando recibimos la llenura, Señor, de tu Espíritu, cuando somos bautizados en ti, sencillamente por el acto de fe, de creer en ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque cada uno de ellos vivió su momento, Señor, e hizo lo que tú le enviabas a hacer, Señor. Y hoy en día el mandato es para la iglesia a ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Si algo semejante a lo que ocurrió allí en Hechos, cuando estaban todos reunidos, Señor, fue lo profetizado, como lo dice Pedro, Señor, allá en Joel, Señor, ha sido una gran bendición para la iglesia, Señor, pero hoy no hablamos de ello, Señor. Gracias porque creemos, Señor, que tu Espíritu Santo obró con cada uno de los judíos, Señor, mostrándoles señales, Señor, pero hoy en día obras en tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, Señor, no estando con nosotros, sino estando en nosotros, que es distinto, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque ya estás en cada uno de aquellos que te han recibido en sus corazones, Señor. Y gracias porque tú continuarás obrando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y perfeccionándonos. Porque la idea, Señor, es perfeccionarnos
hasta el día de tu venida, Señor, que será muy pronto. Yo no sé cuándo, Señor, pero sé que va a ser pronto y creo que tú vas a obrar, Señor, de aquí en adelante para podernos ayudar a ser perfectos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga sus vidas.